Yo estaba estudiando en la Universidad de Santiago y era el año 2002. Yo entré a estudiar en la universidad en el año 2001. Resulta que yo anteriormente a estudiar en la universidad estuve estudiando en una universidad privada y siempre los ramos matemáticos han sido muy complejos. Habían unas asignaturas que eran álgebra y cálculo, cálculo uno, cálculo 2, complemento de cálculo, y eran unas asignaturas muy complejas. Y en cuando estuve estudiando en una universidad privada, yo trabajaba durante el día y estudiaba en la noche. Entonces, yo no pude continuar esa carrera porque al final los ramos se tornan muy complejos y al final me fui atrasando con los ramos, me quedé ramos y entré en una vorágine de que al final era tanto el atraso que me frustré y al final no pude seguir estudiando. Pero desde 2000 en adelante yo volví al Evangelio y comencé a estudiar. El Señor me permitió estudiar en la Universidad de Santiago, desde el 2001 en adelante. Y ahí también están, como en todas las carreras universitarias, están los ramos matemáticos complejos, que son álgebra y cálculo. En la carrera donde yo estaba estudiando, licenciatura en ciencias de la computación, no le podían llamar cálculos a las asignaturas de cálculo, sino que le pusieron introducción al análisis, análisis uno, análisis 2, complemento de análisis, porque la carrera de ingeniería no permitía que en esta carrera se llamaran cálculos porque la carrera no era una ingeniería. Entonces por eso es que a esos ramos se le decía análisis, pero en realidad era lo mismo que cálculo. Y resulta que nuevamente esas asignaturas son muy complejas y me tocó irme al examen en el año 2002, no sé si en análisis 2 o 3, me fui a examen. Entonces, para poder estudiar en el examen, yo me conseguí la prueba del mejor alumno, de la mejor nota, de la última prueba, que era en ese tiempo era mi compañero Héctor Ferrada, que ahora es mi hermano Héctor Ferrada. Ahora, antes no era cristiano, pero ahora él es cristiano, tiene un bonito testimonio en el Señor. Y a la vez también me conseguí la pauta del profesor de la última prueba para poder sacarle fotocopia. Y entonces yo estudié con la prueba del mejor alumno y con la pauta del profesor. Entonces yo no quería reprobar el ramo, me fui a examen igual. La nota máxima del examen era un 4 y con ese 4 se pasaba el ramo. Y no quería echarme el ramo de nuevo porque iba a entrar en la vorágine de nuevo de volver a atrasarme y que me fuera mal, y ya un atraso implica muchos atrasos. Entonces yo ya tenía esa experiencia y no quería. Entonces me esforcé, estudié mucho y resulta que llegó el día de la prueba. La prueba fue un día jueves. Como les decía, yo estudié muchísimo y esa sala era una sala grande en la universidad y había muchos estudiantes que se fueron a examen. Por lo mismo, porque no eran una asignatura fácil. Entonces esa sala estaba llena y todos estaban dando examen. Entonces, al terminar la prueba, yo me sentí muy mal, traté de completar lo que más pude, me esforcé mucho, pero me fui muy frustrado porque yo pensé que me había ido mal, me había ido mal. Entonces yo me fui a mi casa y una hermana me dijo, oiga, pero ¿por qué se acompleja tanto? ¿Por qué se pone tan triste si Dios puede tocar el corazón del profesor y ponerle buena nota? Sí, yo sé que puede ser así, pero le decía igual que era complejo. Entonces yo estuve triste la prueba fue un día jueves, estuve muy triste ese día jueves, el día viernes estuve triste, el sábado estuve triste y el domingo también estuve muy triste. Entonces, el profesor había citado la entrega de notas para el día lunes, no sé si a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde, no me acuerdo muy bien, y contar que él había que ir ahí a ver la nota y él iba a entregar la nota personalmente en su oficina. Resulta que yo me fui hacia la universidad, iba en micro y, pucha, iba muy frustrado, iba muy triste. Iba a ver mi nota, iba muy triste, iba así, pero con pocas ganas. Y resulta que hay un relato en la Biblia que habla, en el Antiguo Testamento, que habla de Josué. Josué, mientras estaba combatiendo el pueblo de Israel contra los amorreos, lo que sentía el pueblo de Israel es que mientras durara el día, mientras hubiera sol, el pueblo de Israel vencía.
Entonces, si llegaba la noche, el pueblo de Israel iba a perder. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué oró para que Dios detuviera el sol y detuviera la luna. Entonces, el relato en la Biblia dice que el sol se detuvo, por lo tanto, no se movió. Y estuvo así durante un día completo. Y el pueblo de Israel pudo vencer. También dice la palabra del Señor que no, no había un evento así antes, ni habrá después, de cómo Dios había escuchado a un hombre en una oración. Eso tiene que haber sido tremendo, que el sol no se moviera. Para mucha gente, eso, no, si es un relato, una fantasía, una cosa así, que lo pueden pensar. Pero hay muchas historias en la Biblia que nos relatan el poder de Dios, que es la naturaleza de Dios, que para nosotros es, conocemos la naturaleza del día a día, pero la naturaleza de Dios es mucho más grande. Lo que nosotros vemos son reglas que están establecidas. Pero está ese relato. Entonces estaba la fe de Josué de poder orar para que Dios hiciera eso, y Dios lo hizo. Dios se lo concedió. Entonces yo me acordaba de esa historia y cuando iba en la micro hacia la universidad, eh, dentro de mi tristeza, imagínense, por una prueba, pero era algo frustrante para mí como estudiante. Yo creo que a muchos estudiantes le puede pasar igual, que se esfuerzan mucho y el tema de poder sacar una carrera universitaria es como subir una montaña. Así lo asemejan ir en una carrera universitaria, que cuesta subir hasta llegar arriba y lograr la victoria. Entonces, mientras iba en la micro, yo me puse a orar. Y en esta oración le dije así, dije yo, Señor, yo sé que tú puedes hacer volver el tiempo atrás, tocarle el corazón al profesor y que subiera la nota. Y dije, yo no te prometo nada porque sé que no voy a cumplir, pero yo sé que tú tienes ese poder. Fue esa oración en la micro, imagínense, en la micro. Dije yo, Señor, yo sé que tú tienes el poder de hacer volver el tiempo atrás, tocarle el corazón al profesor y que subiera la nota. Resulta que llego a la universidad, como les decía, llegué como una hora antes, estaba con un compañero, ese compañero no tenía que ver su nota porque él había pasado el ramo, y el profesor llegó como media hora antes y cuando nos ve, como que se molesta un poco y dice, pero si yo les dije a tal hora, ¿por qué llegan tan temprano? No, si nosotros estamos acá nomás, estamos esperando, si no se preocupe, si no es para molestarle ninguna cosa, pero estábamos esperando, si íbamos a esperar a la hora que él había dicho. Resulta que después llegan dos compañeros más, que eran de otra generación, pero que también estaban en el mismo ramo y tenían que dar la misma prueba. Entonces ellos llegan también a ver sus resultados. Y resulta que en algún momento el profesor dice, ya, ahora pasen. Y como yo había llegado primero, yo pensaba yo pasar primero, pero ellos llegaron y los dos se pusieron adelante y se metieron. Entonces yo ahí me enojé, pero dije, no puedo discutir, no puedo reclamar por la situación que tiene que pasar. Entonces entran los dos compañeros, revisan la prueba, yo no miraba por la ventana ahí y después los dos salen tristes porque se habían echado el ramo. Y después el profesor me hace pasar a mí y yo paso y me pregunta, ya, ¿cuál es su nombre? Yo le digo, Cristian Díaz. Cristian Díaz, y empieza a revisar. Y dice, usted fue el único que pasó. Y me entrega la prueba. Y en la prueba había un 3.7. Y ese 3.7 estaba borrado. Y al lado había un 4. Y yo había sido el único que pasó esa asignatura. Y fueron muchos los que dieron esa prueba. Ahora, imagínense la alegría que sentía yo, pues. Y pasé ese ramo. Fue bastante complejo, pero pasé ese ramo. Ahora, yo no sé si Dios habrá retrocedido en el tiempo. No lo sé. Pero sí sé que vi la nota. Había un 3.7. Estaba borrado. Y al lado había un 4. Resulta que el profesor revisó todas las pruebas. Y cuando terminó de revisar todas las pruebas, de tantos alumnos que habían dado el examen, ninguno había aprobado. Ninguno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el profesor? Para dar otra oportunidad, si es que les alcanzaba a alguno, volvió a revisar las pruebas, pero comenzó a dar puntaje por los avances.
Porque resulta que un ejercicio, un enunciado y un ejercicio, ocupaba de estas hojas de oficio, no sé si ahora existen las mismas hojas de oficio, que eran una hoja así grande, que eran por los dos lados. El ejercicio ocupaba dos planas y a veces ocupaba hasta tres planas de las hojas de oficio grandes. Entonces el profesor comenzó a dar puntaje, sobre todo con este tema de la famosa regla de la cadena, que es el ejercicio de cálculo, que va viendo fórmula y dentro de esta fórmula hay otra fórmula, perdón, función, dentro de una función hay otra función, dentro de otra función hay otra función, entonces hay que ir derivando función por función. Y resulta que él comenzó a dar puntaje, pero al único que le alcanzó el puntaje con eso fue a mí, por el avance, y yo tuve un 4. Y el resto no le alcanzó, aún, porque no fue solamente a mí, sino que a todos fue esa revisión, ni aún así al resto pudo aprobar el ramo. Y el profe me dice, oh, usted fue el único que pasó. Una vez un hermano contó un testimonio de que a él en su trabajo lo mandaron a hacer una instalación, él es informático, a hacer una instalación en el norte del país, dentro de su empresa. Y él no tenía idea de cómo hacer la instalación y hacer funcionar los sistemas. Si él era informático. Pero como no sabía, lo que hizo fue él hizo una oración. Él oró para que Dios le diera la sabiduría y el entendimiento de poder hacer ese trabajo. Imagínense, tiene que haber estado igual de afligido que yo estuve en su momento. Y resulta que Dios le dio la sabiduría para hacerlo y lo hizo. Entonces, Dios es el doctor de los doctores, es el abogado de los abogados, es el ingeniero de los ingenieros. Él conoce todas las profesiones. Él conoce todas las profesiones. Y Él tiene todo el conocimiento. Y es más, Él puede hacer todas las cosas. Es cosa de que uno abra el corazón y lo deje obrar en nuestra vida. ¿Por qué Dios se ha manifestado en mi vida de tantas formas? Yo no lo sé. Para mí es una mayor responsabilidad, porque yo no puedo ser mentiroso y decir que Dios no existe. Alguien a lo mejor puede pensar, no, si estas son historias de fantasía, pero así han ocurrido muchas cosas así. Y a veces algunas cosas en unas pruebas muy grandes, pero Dios siempre ha dado la victoria. Dios no desprecia al humilde, ni lo desecha. Al altivo y soberbio sí, pero al humilde no. Si a lo mejor tú estás pasando por algún problema o alguna situación difícil, esta es mi intención de poder compartir estas cosas. De que sepas que hay una puerta abierta hacia el reino de los cielos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder conversar con el Padre, para poder orar. Ante cualquier situación, la única receta es la oración. Conversar con Dios, contarle nuestros problemas, contarle nuestra situación de vida y dejar que Dios obre. Cuando tú plantas una semilla en el campo, el árbol o la planta no crece al tiro. Tienes que abrir la tierra, tienes que poner la semilla, cerrar la semilla, regarla y que ésta comience a crecer. La semilla es la palabra de Dios. Deposítala en tu corazón y permite que Dios le dé el crecimiento. Y así como te contaba esta historia de Josué, así también hay muchas historias. David con el gigante, Moisés cuando abrió el mar, cuando lo perseguían los egipcios, son historias muy bonitas que muestran cómo Dios actúa en su tiempo y en su forma. Si tú quieres que Dios actúe en tu vida, cree que Dios es real, invítalo a vivir en tu vida y que Él te ayude en todas las situaciones, en tu trabajo, en tu estudio, en todo lugar. Que Dios te bendiga grandemente.